La paz del Señor Jesucristo para todos mis hermanos. Que el Señor de gloria siga sobreabundando en cada uno de nosotros y nos siga llevando a esos conocimientos plenos, a esos misterios que tiene reservado para nosotros los escogidos, porque por fe tenemos que ver nosotros escogidos. Un remanente, ese remanente somos nosotros. Entonces, tenemos que vernos que somos escogidos de parte de Dios, porque esto es por fe, esto no es por obra. Esto ya, el evangelio que nos vienen predicando, venimos predicando, es abiertamente, sin el velo, porque Jesús a nosotros, a este pueblo de los gentiles, nos llega muerto. O sea que ya la obra de la ley está muerta, ya por eso que Pablo dice que él habla como lo que conoce la ley. O sea, ya nosotros como gentiles, ya nosotros estamos fuera de ese cuerpo. Tenemos que vernos ya por gracia, por fe, ver las cosas por fe, no por obra. Que por eso que este pueblo se volvieron unos transgresores porque querían hacer la obra de ellos, no la de Dios. Por la ley porque si fuera por la ley, entonces no tuviera que venir Cristo. Entonces, el Señor de Gloria, el tema que vamos a traer es el mismo tema de la otra vez, porque el hablar de Israel es hablar de la palabra completa. Israel es la enseñanza, Israel es el mismo Jesús. Entonces, se va a traer hoy el mismo tema, el mundo de Dios y dónde está. Pero se van a seguir trayendo más temas de eso, porque es muy amplio el recorrido de hablar de Israel. Mucho que tiene que hablar de Israel. Y el tema lo que viene trayendo es, el tema lo que viene quitando la careta. La otra vez no se habló del plan de los gentiles, el propósito que Dios tiene con nosotros los gentiles. Lo que se habló fue de un mundo diferente. Se habló del programa de Israel. Ya Dios lo que quita, lo que quiere quitar es la historia y va quitando la historia de nosotros. Si vemos a Israel literalmente como un pueblo, pues entonces vamos a ver a Jesús con una cruz, ¿verdad? Entonces, al desaparecer, al que el Señor vino desapareciendo todos los contextos ya de lo que se ve, introduciendo a la palabra, entonces ya en la interpretación ya de lo espiritual, de la transformación, ya no vamos a ver figuras, no vamos a ver nada de eso, porque vamos a ver a ese Israel como la enseñanza, porque todo es Dios. El pueblo de Dios es el mismo Jesús. El mundo de Dios es el mismo Jesús con quien Él tiene complacencia. Entonces, ya la palabra lo que busca en nosotros es sacarnos de la historia, y no viene sacando de la historia, porque el primer paso que ya el Señor dio con nosotros, ya todito aquí en la congregación tenemos, que es sacarnos del reinado de Faraón. Sacarnos de Egipto ya nosotros, ninguno estamos ahí, porque ninguno creemos ya en otra doctrina que no sea esta, la de Jesucristo. Entonces, el primer paso es liberarnos de esa idolatría de Israel. Entonces, ahora, la historia, porque es con mano fuerte que dice la palabra que nos saca la palabra de ahí, de ese lugar. Porque si no es Dios que nos saca de ahí, de ese lugar, de todo ese tipo de creencias, pero simboliza Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto, en la actualidad, como literalmente hablando, Egipto se compone de muchos dioses, muchas religiones. Entonces, ya Dios nos sacó de todo ese concepto. Ahora, la historia nos registra que pasamos el Mar Rojo y llegamos entonces, ¿a dónde? Al desierto. ¿A dónde el Señor nos tiene? En el desierto. Porque ahora el Señor, al llegar uno a ese desierto, que es la misma mente de nosotros, que ya está vacía de la creencia, ese desierto es la misma tierra.
Entonces ahora comienza la palabra a trabajar, a formar el pueblo de Dios. A formar el pueblo de Dios, porque ahora viene instruyendo Moisés. El primer versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, hizo los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Después que nos saca de allá, de la incredulidad, de ese lugar de creencia, entonces nos trae el desierto ahora para formarnos el pueblo de Él, para formarnos a Dios. Ahí comienza entonces a separar una cosa de la otra, y esa es la primera creación. Vamos a leer ahí en Romanos 9, del 1 al 9, en el nombre santo de Jesús. Amén. Toda la escritura se lee en La el nombre gloria de sea de Jesús. Dios. Verdad digo, perdón, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que la descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho aún ni bien ni mal. Gracias, Padre Celestial, por tus palabras que son benditas, sanas y puras. Sea tú que te haga presente, Señor, pasando el carbón encendido por tus labios. Que no sea yo, sino tú, Señor, que te manifiesta a tu pueblo. Que la gloria es tuya, y gloria al que vive, al que ella, que siempre ha sido Dios. Tú eres digno de alabar y glorificar, mi Señor. Sea tú que traiga lo que el pueblo en realidad necesitamos. Danos el pan que sea de menester tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Y danos, Señor, y no tomes a cuenta la bajeza del pueblo. Si en hecho en palabras te hemos fallado, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y manifiéstate, Señor. No tomes a cuenta nuestra bajeza, Señor, y ayúdanos, Señor, a serte fiel y a crecer cada día más en tus palabras. Y bajo todas las circunstancias, Señor, que se presenten, serte fiel en todo, porque tú eres todo para nosotros. Gracias. Favores que te pedimos en el nombre que sobre todo el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, esto es un programa, que comienza, tiene un principio y tiene un fin. Entonces, hay un programa que comienza y termina. Entonces, hay otro programa que entonces es para vida eterna ya, que es ya no en la escritura, sino en lo espiritual. ¿Qué pasa? Que lo terrenal es primero, lo terrenal es amplio, lo terrenal no es cualquier cosa. Porque ese primer tierra, esa primera tierra y ese primer cielo se forma ahí en lo terrenal,
donde eso, porque si se forma el primer cielo, el cielo y la tierra, es prácticamente es la tierra que está formada completa en su plenitud. Pero que son conocimientos, entonces son conocimientos que llegan a caducar, tienen fecha de vencimiento. Porque entonces tiene que aparecer otro conocimiento, porque dice que Jesús es más grande que Moisés. Dice, hay una escritura de los griegos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que viene ya en Jesús tumba el que viene en Moisés. Entonces, todo es bueno en el Señor, porque y nada se deja, porque es un lenguaje que tiene la palabra de decir que hay un ministerio que se queda. Se queda en el sentido de que ya, si usted hizo el bachillerato, usted no tiene que estar repitiendo lo del bachillerato. Usted, pero ya usted está en la universidad. Son ya cosas, posiciones, pero que esas posiciones están en usted, ya formadas. Entonces, eso nunca se va a perder. ¿Qué pasa? Que la escritura es primero, la escritura, y eso es lo que los temas están viniendo, ya para que nos veamos avanzando y nos veamos ya no por fe, ya no sentados en la ley, en ese cuerpo, valga la redundancia que se habló a lo primero, de que ese cuerpo de la ley ya no, a nosotros los gentiles, ya para nosotros está, porque ya el evangelio que se nos está predicando a nosotros, el apóstol Pablo, es sin el velo, porque el velo es la misma ley. Entonces, la palabra viene con una exhortación aquí, de que no sigamos sentados en lo mismo, ya que cambiemos de posición, porque es que ya no podemos estar mirando la historia, sino mirar por encima de la historia. Y eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Porque no es que estamos en ciertas posiciones, muchas veces no estamos en ciertas posiciones y tenemos que estar los primeros en lo terrenal. Eso de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a cómo la palabra venga ejecutándose en usted, porque tenemos que tener un nivel de conciencia, saber y pedirle a Dios la dirección y saber en la posición que estamos, porque el pueblo después que está en el desierto, que fue sacado del faraón, decían que lo estaban matando de hambre ahí, porque ahí no había comida, porque había una enseñanza que ellos la entendían ahí en Egipto. Ahora tienen hambre porque a donde están, lo que se les está incluido en otra posición, otro tipo de creencia. Y ellos no la están creyendo y no la están asimilando y se están muriendo del hambre, dicen ellos. Entonces, le piden comida a Moisés. Y Moisés habló con Dios. ¿Y Dios qué le dio al pueblo? Le dio carne. Porque el pueblo, Dios lo que va a traer del mensaje es de acuerdo a lo que el pueblo necesite. Si es carne que necesita el pueblo, eso es lo que se le va a dar carne. Si es espiritual, el espíritu es el que se le va a dar. Es lo que el Señor ve a la posición del pueblo. Es esto lo que se va a traer. Vamos a leer el primer versículo ahí de Mateo. Mateo 21, 1, 21. En el nombre de Jesús. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué viene Jesús? A salvar al pueblo de su pecado, al pueblo de él. Esa es la misión de él. Por eso que Jesús es enviado y como hijo unigénito en esa línea de la carne. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros del pecado. Se hace carne, ¿verdad? Pero para librarnos, para sacarnos de ese lugar. Sigue leyendo, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, pues, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Entonces, vamos a leer ahí en los Romanos, los otros versículos que están ahí. El traducido es Dios. No, en la macota.
los que están al lado de Mateo. Era uno, no más de eso. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vale? Si miramos a Israel como un pueblo literal, entonces estamos haciendo cuerpo a Jesús, porque si vemos a Jesús, el pueblo literal en la historia, entonces vamos a ver a Jesús cargando una cruz. Y eso es lo que no quiere la palabra. La palabra quiere ver, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora lo que se ve formó una creación, lo que no se ve. Y ahora esa creación ahora la va a traer a lo que no se ve, a donde está el trono de Dios. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Entonces, por Él, para Él y de Él. Es todo lo que, por eso estoy trayendo esos versículos primero, para que sepamos que todo lo que es la enseñanza es Jesús. Jesús es el símbolo de todo en la enseñanza. Porque el faraón, nos sacan de faraón, pero ¿qué simboliza Jesús? ¿Qué simboliza el faraón? El faraón simboliza a Jesús también. Porque Jesús es crucificado allá en Egipto. El pueblo que es crucificado en Egipto. Porque a ese ministerio primero hay que darle la muerte. Esa es la primera muerte. Entonces, es un principio que viene la palabra haciendo un trabajo, que después entonces viene Moisés a poner la cosa en orden, ¿sí? Pero todo es la misma línea que viene en el mismo Jesús, es la misma enseñanza, porque ¿qué es Jesús? Jesús es la obra de Dios, que le puso el nombre Jesús. Y hay otro nombre ahí mismo en esa escritura que venía en la línea de Isaías, anunciando al Mesías, y lo anunciaba era como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios, y todo eso es creación de ese programa de la Biblia, es Dios. Vamos a leer ahí San Juan 15, 4, 5. 4, 5. San Juan 5. San Juan 15, 4, 5. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que la palabra anda buscando es quitarnos lo que se ve y introducirme a lo que no se ve, que es la fe. Es por fe ya, para que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que muchos endurecieron el corazón, y es un plan de Dios, porque Dios le cerró a ellos para abrirnos a nosotros, pero hay muchos que se endurecieron, ¿verdad? Que no le dieron paso a eso. Porque se acomodaron en lo que es la ley, en lo que es la obra de la carne. Porque la carne es lo que simboliza la ley, la escritura. Los 4, 15, San Juan 15. Yo soy la vid verdadera. De 4, 5, 4, 5. El 15, ¿qué está ahí? Ahora 4, 5, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceréis, si no permanecéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Porque separado de él nada podéis hacer. Eso lo pueden escribir por ahí. No. Separado de Jesús nada se puede hacer. Entonces, porque si vemos la obra separada de nosotros, se nos va a hacer muy difícil. Nosotros tenemos que ver la obra en nosotros. Y esa obra va a morir juntamente con nosotros, y nosotros vamos a resucitar juntamente con la obra. Porque separado de él, nada de lo que está ahí, nada de lo que fue hecho, tuviera hecho, porque todo lo que hizo lo hizo él. Entonces, ahí mismo en el 9 dice que esto no es porque uno corra mucho, porque uno sea muy inteligente, de que uno vaya
No, esto depende de la misericordia de Dios. Es que la misericordia de Dios es lo que tiene que acompañar a uno. Desearle a Dios que nos acompañe la misericordia de Dios. Porque esto depende de Él, ¿eh? Porque a quien Él quiere engrosar, le engrosa, y al que le quiere abrir, le abre. Esto es humildad y mansedumbre que hay que buscar aquí, para que el poder de Dios se manifieste en el mundo y la misericordia aparezca. Vamos a leer entonces uno a uno, del 9 a 1, 9, el 9, del 1 al 9. Romanos 9, del 1 al 9. El tema principal, el nombre santo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. La elección de Israel. ¿Verdad digo? Uno a uno. ¿Verdad digo? En Cristo. No miento. Mi conciencia me da como en el Espíritu Santo. ¿Quién te creo? Sí. Le. ¿Verdad digo? En Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Oye, verdad digo, no miento, en Cristo. Esto no es cualquier cosa, hermano. A usted decir una cosa así, usted tiene que tener una autoridad y ya saber lo que está diciendo, una firmeza, una confianza. Verdad digo en Cristo, no miento. Y el Espíritu Santo es el que confirma un nivel de conciencia, hermano. Ya, porque ese nivel de conciencia que nos da a nosotros, un nivel de donde estamos y lo que estamos hablando. Oye lo que dice el apóstol aquí, que lo que le va a decir al pueblo ahora no es cualquier cosa. Sigue leyendo. Es lo que nos está diciendo a nosotros ahora. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Amén. Entonces, oye, un dolor tan grande que desearía ser anatema. Anatema es maldito, que significa por amor de su hermano en la carne. O sea, en la ley. Separado de Cristo. Pero ya es que él habla también que él está preso en Cristo. ¿Usted cree que ya llegar a ser preso en Cristo ya usted se gobierna? Él quisiera separar, él lo está diciendo, él quisiera separarse por amor de sus hermanos en la carne. Pero no en la carne esta, ¿no? En la ley. Porque desde la tribu de Benjamín que viene y de los fariseos que vienen. Y es que no están mal ellos también, pero están en una posición que se han quedado ahí. Entonces, el dolor que tiene Pablo es de que ellos están en una posición que no quieren darle paso a Cristo. Y esto es un evangelio de dolor, hermano, porque así mismo como le está doliendo a Pablo, también a nosotros nos va a doler por un hermano y por los hermanos. Que hay muchos hermanos que ya lo vamos a estar viendo de parte de Dios, que están distorsionados en la palabra. Que lo ven y callamos, pero hay un momento que no se calla, pero hay un momento que hay que ejecutar, hay que decir para que no se pierda. Y entregárselo a Satanás como se le entregó a uno de primeros de Corintios 5, que estaba comunicando una fornicación, que ya eso no se puede libertar entre nosotros. ¿Qué le pasó? El apóstol Pablo se le entregó a Satanás para que se haga algo, para que Satanás le quitara esa maldad. O sea, Satanás ahí viene con una obra de destruirle. La misma obra la tiene mala. Porque el mismo Satanás que él va a conocer.
el mismo Satanás que va a conocer, y esa obra va a ser eliminada por él mismo. Se va a dar cuenta en lo que está fallando. Pero un juicio grande le espera entonces. Entonces, sigue leyendo eso. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, mira quiénes que vienen en esa línea. El pueblo de Israel. Que la ley que están. De eso que tiene el dolor en el corazón. Y desearía ser anatema. Y mira cómo que viene. ¿Sabe quién? ¿Usted cree que esa congregación es poca cosa? Es el pueblo de Israel. Ahí están los fariseos. Cerca de los fariseos. Y de donde viene el linaje, desde Abraham. Y el linaje viene de la carne de Abraham. Estos hombres vienen ahí, estos hombres vienen irreprensibles. Sigue leyendo. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Según son los patriarcas. Y según la carne, vino Cristo. Porque en la genealogía de Mateo, Jesús era hijo de Abraham, hijo de fulano, hijo de... Entonces, desde allá es que viene ese linaje. Porque la simiente santa viene, es el mismo Cristo, desde Abraham. En esa línea, de vaso en vaso. Porque todo el que lo concibe pasa a ser Jesús, hijo de él. Como también pasa a ser hijo de nosotros si tenemos ya la obra. Entonces, según la carne, viene Cristo, pero Jesús viene en la carne, es la carne que viene. En el linaje de la carne. ¿En qué carne? A ponerla más clara, en la escritura. Que primero tiene que ser la escritura. En la escritura no hay visión. Pero es buena. Ahora, ¿usted cree que esa escritura que sabían los fariseos en cuanto a la ley es la misma escritura de los pueblos? No, eso es una escritura con conocimiento. Eso es escritura con conocimiento. Sigue leyendo. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Cristo viene en esa línea y es Dios sobre todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esa línea, ¿quién es que viene? Es Dios. Y en esa línea venimos nosotros también. Sigue leyendo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que la descienden de Israel son israelitas. Amén. Entonces, todo lo que desciende, no que haya fallado la palabra, y todo lo que descienden de Israel no son ¿qué? Israelitas. Entonces, ¿cómo es la cosa? Usted ve que no se está hablando de una cosa natural. Porque si yo soy dominicano, yo digo que soy dominicano. Pero estos son descendientes de Israel, de ahí, y no todos los que descienden son israelitas. O sea, eso está hablando ya que si todos los que descienden de Israel no son israelitas, entonces es una formación que hay como israelitos en la palabra. Sigue leyendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac, que será llamada descendencia. Amén. Entonces, Isaac será llamada descendencia. Entonces, Isaac, ¿a quién simboliza Isaac? Mismo Jesús. Y esa es la promesa. Entonces, por eso, los de la promesa son los hijos de Dios, los elegidos. Sigue leyendo.
Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Entonces, nosotros tenemos que vernos ahí en esa posición. Que ya no es que ya no venimos en la carne, sino en el espíritu, ya en la promesa de Isaac. Separando una cosa de la otra, porque es que mientras estemos viendo la historia, nos vamos a quedar frisados en la historia. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de por fe, porque ¿qué es la fe? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la fe? ¿Qué es Cristo? La fe y el espíritu es ya cuando no estamos viendo las cosas en la escritura, ya en la escritura, sino un cuerpo ya por encima de la escritura, ya eso es fe, ya todo eso por fe, ya eso no es por obra, porque la obra es la letra que está en la escritura. Entonces hay un tiempo que es la escritura se siembra y se cosecha y nace el fruto, pero ya cuando nace el fruto, es la palabra, con la visión, no la escritura, la palabra. Y ya no es eso, porque por eso dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero la escritura no permanece para siempre. Sigue leyendo. ¿Llegaste nuevo? Sí, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Entonces Sara tendrá un hijo. La doctrina. Entonces este hijo, ¿quién será? El mismo Jesús, es el mismo linaje que viene ahí. Sigue leyendo. Ahora, Romano, búscalo ahí, Romano 11. Hermano. Sí, 11. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. En ninguna manera, vamos a leer uno a uno. Él de ninguna manera ha rechazado a su pueblo, porque ¿cómo se va a rechazar a él mismo? Aquí, Pablo, ¿tú crees que está hablando del pueblo literal? No. Pablo está hablando de un remanente que en Jesús que está. Ese Israel es el mismo Jesús que le enseñanza. Entonces, él no va a rechazar el remanente. De ninguna manera. Sigue leyendo. Porque también yo soy de Israel. Porque él también es israelita. De la descendencia de Abraham. Pero él no está hablando tampoco de israelita, porque hay una formación. Él es israelita por la vocación, por lo que le enseñaron en cuanto a la ley. Es que él es israelita porque tiene el fundamento, está formada. El Israel está formado en él. Y ese Israel que está formado en él, él mismo Jesús es la misma enseñanza. Porque ahí es que está la cosa, que si vemos a Israel y vemos a Jesús por otro lado, entonces estamos mal. Porque el mismo Jesús es el mismo Israel. O Jacob, no era primero Jacob que se llama, y le pasó el nombre a Jesús. Ahora, la samaritana no iba a buscar agua primero al pozo de Jacob. ¿Y quién se le apareció entonces? Entonces, ¿qué le cambió a la samaritana? ¿Y le cambió el nombre? Cuando conoció a Jesús. Entonces, de Jacob se pasó a llamarse Israel. Porque es una posición que venimos de posición en posición. Es que todo tiene que ejecutarse la palabra. Sigue leyendo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Amén. Oye, desde antes conoció. Ese antes, entonces, desde antes de la formación ya conoce, porque es el mismo Dios. Entonces, Dios no se va a rechazar a él mismo. Es para que salgamos de que no es, se está hablando de un Israel natural, se está hablando de un Israel que es la enseñanza. Es ahí que le atrae eso, a ese lugar.
a la enseñanza como Israel. Desde antes conoció, porque la obra es de él. ¿Y se va a negar a él mismo? No. Pero que se está viendo que ahí está como negándose y como que se ve el pueblo de Israel mal. Y es un programa que Dios tiene, que le cerró a Israel para entonces abrirnos nosotros los gentiles. Pero que esto no es, bueno, es que hay que pedirle a Dios mucho discernimiento, porque esto es muy profundo. Estamos trayendo las cositas que el Señor nos trae, que nos ilumina, pero esto es muy profundo, hermano. Esto no, para usted vea a Israel ya en lo espiritual, tiene que haber muerto y resucitado. Como dijo el hermano Aníbal en la última, conocer a Cristo, es saber quién es Cristo. Y para saber quién es Cristo, tiene que usted haber resucitado. Por eso que Pablo dice ahí que él no miente, porque es en Cristo que habla, con un nivel de conciencia, un nivel de ya espiritual, que él sabe lo que está diciendo. Y así mismo tenemos que ser nosotros. Sigue leyendo. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, 7,000 hombres, aquí está hablando de hombres, aquí no está hablando ni que de ministerio, ni nada, de hombres, 7,000 hombres, que no han doblado todavía rodillas a Baal, o sea, están despojados de toda la creencia. ¿A dónde están esos 7,000 hombres? Si es remanente de Israel. ¿Será ya en el pueblo que está, en el pueblo de Israel? ¿O estará en lo invisible, en un remanente que hay en la misma palabra? Porque si hasta hoy el remanente está todavía. Y usted lee la palabra mañana y le va a salir el hoy otra vez. Y todo va a leer la palabra 1000 veces y va a durar 100 años para poder, y le va a salir ese mismo hoy. O sea, que hoy, porque la palabra no habla del presente ni del pasado, de hoy. La palabra no está trayendo este tema a nosotros hoy, varón. Vamos a ponerlo en contexto. Que el Señor ya nos quiere sacar de un lugar, a llevarnos a otro a un lugar de prestigio, a un lugar donde usted no va a estar adivinando, a un lugar donde usted va a encontrar la vida de la palabra, a un lugar donde usted no va a tener sacrificio, ni va a tener que estar cargando cosas pesadas, porque ya es liviana la carga. Porque ya todo ese sacrificio y toda esa cosa, y todo eso rompecabezas de no entender la palabra en la Escritura, ya la vamos a entender, la estamos entendiendo. Entonces, hay una reserva. Pero le dice Elías que mataron a los profetas. Y entonces, ¿cómo que Dios permite que le maten los profetas y los? Es que todo tiene que terminar ahí en la profecía. Todo esos cuerpos de enseñanza tienen que desaparecer para usted entrar a Cristo. Es que todo eso tiene que desaparecer. Porque si mataron todo eso y estos son 7,000 que tienen rodillas, entonces estos no estaban en la posición donde mataron los 7,000, los otros profetas. Estos están en una posición que están sentados en la palabra.
Sigue leyendo. Así Y también, él no lo veía, o sea que eso está en lo invisible, esos 7,000. Sigue leyendo. así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Amén. Entonces, léelo ese. Ese sí está bonito. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Amén. Entonces usted ve, esos 7,000, por gracia. Veas usted ahí, veámonos todos ahí en esos 7,000. Es por gracia nosotros los gentiles, ya no por obra. Veas usted y nosotros veámonos todos con fe de que somos de esos 7,000, ese remanente. Porque por gracia, ya no por obra. Porque si fuera por obra, ya no fuera gracia. Pero es por gracia ahora, ya no por obra. Ya, es por gracia, no por la obra de la ley. Sigue leyendo hasta el 9. Y si por obras, ya no por gracia. De Amén. otra manera, la obra ya no sobra. Amén. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu estupor, ojos con que no ven, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, léelo de nuevo ese versículo otra vez, en el nombre santo de Jesús. Aleluya. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es el pueblo de Israel. Recuérdense que el tema se llama el mundo de Dios. ¿Y dónde está? El versículo que se leyó de Mateo, de que nació, dio a luz un hijo y se llama Jesús, y él se va a dar luz, o sea, viene a salvar a su pueblo. Se está hablando de Israel, a eso que viene a salvarnos nosotros. De esa obra, de que son un ejemplo, porque nosotros somos esos escogidos, nosotros somos los escogidos y hemos alcanzado por fe, por gracia, lo que Israel no pudo alcanzar. Pero usted cree que Israel es cualquier cosa, hermano. Ese es el remanente que está sentado ahí. Para ahora, cuando la palabra sale, ¿de quién sale la palabra? ¿Por quién sale la palabra y no viene vacía? Es por el apóstol Pablo que sale del programa de Israel para afuera. Entonces nos lleva a nosotros ahora y nos hace un mismo pueblo. Y ese remanente entonces va a conocer la luz por medio de la luz que es nosotros que va a estar formar la luz ya, que es Jesús. O vamos a ser gentiles todo el tiempo. Porque llega un tiempo de que vamos a dejar de ser gentiles. Y gentiles no es cualquier cosa, hermano. Porque gentil no es ser malo, gentil es bueno. O Cornelio era gentil. Y hay una obra que ya Cornelio, ya el Señor había limpiado lo que estaba sucio ahí. Lo que estaba inmundo en Cornelio, en esa congregación. Y el Dios lo limpió. Veamos nosotros en esa posición, porque ya nosotros nos está limpiando. Es que nosotros tenemos que vernos fuera de esa obra ya, de la ley, de ese lugar de por obra ya, sino por fe. Es ver todo por fe ya.
¿Qué le dio el Señor entonces a su pueblo, a su mismo pueblo? Le trajo un espíritu de estupor, o sea, de que no conocían nada. Le dio ceguera a la misma obra de él. Pero eso es un proceso. Es un proceso muy profundo, porque es un proceso para cerrar a Israel, para entonces darnos chance a nosotros, porque nosotros somos un injerto que no estábamos ni siquiera para ese programa de Dios. Y Dios preparó todo eso de que Jesús muriera hasta en la cruz y que fuera vendido por Judas, para eso mismo, para que llegara a nosotros el mensaje. ¿Por medio de quién que ha llegado el mensaje? Por ellos, por los mismos apóstoles. Ese mensaje de liberación, porque ya nosotros no estábamos esperando el mensaje de la profecía, sino de los apóstoles, porque ese es Jesús y ese es el que nos está predicando a nosotros libremente, ya sin la obra. Yo leyendo, esta 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en gran valiente, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén. Entonces, oye lo que está diciendo David. David está anunciando eso de antemano. Pero que hay un pueblo que se hizo rebelde. Dentro del mismo pueblo hay rebeldes, porque hay vasos de edificación y vasos que no son de edificación. Porque el alfarero fabrica el vaso como él quiera, si es de edificación o si no es de edificación. Entonces, ahí hay muchos que no le dieron entrada a eso. La incredulidad, se posicionaron. Pero hay un remanente que no, hay un remanente que no. Y todavía literalmente hablando, ese pueblo de Israel, que es el mismo pueblo de Dios, literalmente hablando, es el pueblo de Dios. Porque llegaron los patriarcas, el mensaje, toda la historia que está ahí, que está registrada. Pero ¿qué pasa? Que ahora Jesús nació en Belén, Jesús un pesebre, pero ya el Señor nos está sacando de todos esos lugares. El pesebre es la mente de nosotros, Belén es la escritura, simboliza la escritura, todas esas cosas que ya, porque es que ya el pueblo porque el pueblo, hablando del pueblo de Israel, literalmente, geográficamente, hablándolo literalmente, Israel no es un pueblo, Israel es un país. Que hasta ahí geográficamente uno tiene que deducir que no se está hablando de una cosa natural. Porque cuando se dice República Dominicana, se está hablando de un país. Pero si yo digo Santo Domingo, no estoy hablando de un país, estoy hablando de la capital de República Dominicana. Puerto Rico y San Juan. Puerto Rico es la ciudad, San Juan es la capital. Entonces, el pueblo de Israel es el país de Israel, el país. Entonces, cuando la palabra habla de naciones y lenguas del mundo, se está hablando del mismo Israel, de los componentes que hay ahí, que son pueblos que pertenecen toditos a Israel. Israel es el país y la capital es Jerusalén. Entonces, de ahí tenemos que partir también de que no se está hablando de una cosa natural, porque es un pueblo, es un país. Pero aquí se habla en la palabra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede ser uno, como puede ser mucho. Sigue leyendo. La salvación de los impíos. No. Vamos a leer ahora. Busca la más bonita.
En el 10, en el 10. No, no. Ahí el que sigue, el 10, Hermanos. Romano 10. Sí. Pero tú no lo viste nada más fuerte, está muy bien. Del 1 al. Ok, amén. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. El anhelo de él para Israel es para salvación. Entonces, ¿cómo es que le está predicando? ¿Qué posición se encuentra Pablo predicando? A Israel. ¿A qué vino el Salvador? ¿A qué vino a salvar? Entonces, ¿qué posición está Pablo ahí como el Salvador? Es la línea de la carne que está ahí predicando a Israel para salvación de ese ministerio. Sigue leyendo. Porque no es a los gentiles ahí que le está hablando, es a los israelitas. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. Entonces tienen celo de Dios. Es lo que les vengo diciendo, que es de un cuerpo de la ley que se está hablando ahí. Tienen celo de Dios. Pero un celo malo, porque es un celo que no le da paso. Sigue leyendo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Entonces, estableciendo la suya presión, ellos, la de ellos propia, no le han dado paso a la justicia de Dios. Y eso es lo que Dios nos está trayendo este tema, para que le demos paso a la justicia, Dios. Que no estemos repitiendo la escritura ya, que estemos buscando ya por encima de la escritura ya. Entonces, separar la incredulidad ahí, ese cero de incredulidad, sigue leyendo. Porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. Amén. El hombre que haga esta cosa vivirá por ella, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque en ese ministerio lo que usted, no es que la ley es mala, la ley es justa, porque la ley es el mismo Jesús. Pero ¿es la ley mala o somos nosotros malos, los pecadores, los que no estamos, por ejemplo, usted va a cruzar un semáforo en rojo y lo meten preso? ¿Qué usted hizo? Usted no cumplió la ley. La ley es buena, lo que pasa es que nosotros somos los encarnecedores. En el pecado de nosotros. La ley lo que hace un trabajo de quitarnos el pecado, de que cumplamos el reglamento, de que cumplamos la ley. Porque si usted cumple la ley, literalmente hablando, usted no tiene problema en ningún lado. Entonces la ley de Dios tiene que cumplirse también. Sigue leyendo. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es fe. Vamos a leer ahí arriba de la justicia. El mismo del día. ¿Había que entender? Arriba donde dice justicia, de 30 y 31. La justicia que es por fe. Amén. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de pedirle al Señor, de que ya estemos escudriñando bien la palabra, de que ya no nos veamos ya por obras, sino por fe. Ver todo la palabra por fe, por el Espíritu, ya. Entonces, estos hombres no la alcanzaron. ¿Por qué no la alcanzaron? Porque se sentaron en la justicia, pero de la justicia de la ley, de la carne. Entonces, el Señor lo que busca es que nosotros pasemos de ese ministerio al otro, de que ya dejemos ya de estar acomodándonos, Señor, en ciertos sitios, sino de ya ir buscando ya cosas más para arriba, como el tema del juego. Buscar las cosas de arriba, si es que estamos a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si usted está viendo ya cosas de Dios para arriba, siga buscando las cosas de arriba, no se preocupe por las cosas de abajo. Porque eso es así, es un cambio que hay, un cambio de ley, un cambio de conocimiento. Pero hay que hay que pedirle a Dios mansedumbre, porque es al paso. Esto es creer, mantenerse creyendo todo el tiempo en la palabra, para que la palabra sea grave. Dígale bien. Nuestros pesares en la piedra de tropiezo. Amén. Está escrito, he aquí, como en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. Amén. Entonces tropezaron con la piedra, con la misma palabra. Porque es la palabra que se choca. Y cayeron también de la roca de caída. De la roca de caída. O sea que también hay una roca. La roca la simboliza Cristo y la piedra Jesús. La roca también se cae. Pedirle al Señor misericordia de que ya que estamos alcanzando algo, no caerle ahí en ese lugar. Porque se cae también. Y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. El que creyere en él no será avergonzado, dándole paso a quién. A la gracia. Porque ya esto Pablo lo dice al pueblo, de que el que creyere, ya dice que el que cree, para el que cree todo es posible. Y la cuestión es creer. Si creíste ya eres salvo, y si no has creído ya eres condenado. Vamos a leer ahí Romanos 8 del 1 al 6. Es todo casi en Romanos que está. Ahora vamos a ver una obra de 8 que el hermano Gabriel en el otro tema leyó del 1 al 10. Que eso es tan bueno que uno quisiera leerlo completo. Uno va leyendo los versículos y como que el otro está bueno y como que el otro viene bueno y el otro bueno y uno no sabe cuál es. Entonces son buenos toditos. Pero vamos a llevar una mata al 6. Uno a uno vamos a leer. Viviendo del Espíritu. Aleluya. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero estamos hablando de Israel, como pueblo terrenal, porque hay un Israel terrenal y un Israel celestial. Ya los que no andan conforme a esa carne, a las cosas visibles, entonces ya están en Cristo. Entonces no hay ninguna condenación en ese ministerio ya. Porque es que ya hay una transformación. Ya este pueblo, esta congregación no está sujeta a la carne, sino al Espíritu.
Sigue leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Amén. Entonces la ley de Cristo fue que nos liberta entonces de la ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces ya es conforme al Espíritu que tenemos que andar, ya no conforme a la carne. Conforme, porque hay una debilidad y ahí se dice que cuando era débil envió a su Hijo semejanza de carne, que es el trabajo que nace Jesús para liberarnos, para salvarnos, para salvar su pueblo. Es en esa línea, y en la línea que viene desde allá, desde Abraham. ¿Por qué? Porque es que nos tiene que libertar, el Espíritu que nos liberta a nosotros de esa obra. Pero primeramente Jesús tiene que hacer el trabajo para el Espíritu, entonces llevarnos entonces y librarnos entonces de la ley del pecado. Porque en cuanto somos débiles en ese lugar, ¿por qué somos débiles? Porque lo que estamos es repitiendo la Escritura, no tenemos conocimiento, no estamos viendo nada en la visión de la palabra. Y ahí estamos muertos prácticamente sin vida, porque es lo que estamos leyendo y repitiendo lo mismo que está en la palabra. Porque eso es lo que estamos leyendo, estamos leyendo todo en la Escritura, que María es la madre de Jesús, que Jesús esto, que esto, y todo esto está en la Escritura, y todo esto tiene otro significado en el Espíritu, y eso es lo que la palabra quiere, que nosotros veamos ya por encima de eso, ya, y ya estamos viendo por parte. El Señor nos está sacando por parte de ese lugar, porque ya nosotros sabemos que la madre y todas estas cosas son símbolos, y cada vez que se trae un tema ya, se trae tema ya usando los símbolos y sacando los instrumentos y estableciendo a Jesús y a Dios como soberano. Ya nosotros no estamos viendo igual, ya nosotros estamos viendo el blanco de la vocación, el blanco, estamos prosiguiendo el blanco, y lo que va quedando atrás se va quedando atrás. La gloria sea de Dios. Sígale bien, es la tercera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces el que está en carne es como que el que está una noche habla con una noche, un día habla con un día. Salmo 19. Porque se entienden, si están en la carne se van a entender en la misma Escritura. Y esto es lo que este mundo entiende en la carne. Sí. El mismo Israel es natural, está en la carne. No todo Israel, porque hay un remanente, ahí hay un cuerpo de enseñanza que el pueblo de Dios él nunca lo va a dejar solo, desamparado. Pero la mayoría creen en lo mismo que están leyendo. Y esa es la carne. Entonces, el que está en la carne habla las cosas de la carne, y el que está en el Espíritu habla las cosas del Espíritu, porque ya de lo que está lleno el corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque si el corazón tuyo es lo que está lleno del Espíritu, ya es el Espíritu lo que va a salir de su boca. Ese nivel uno lo conoce ya en los hermanos y en uno mismo se conoce ya. En el nivel que se encuentra un hermano y cómo viene un hermano ya. Es que lo que se está hablando y lo que está hablando ya testifica y da el nivel ya de lo que en el nivel que se encuentra y que nos encontramos. Sígale leyendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Los que viven en la carne no agradan a Dios. Entonces, si se está hablando de un pueblo ya que no es el Israel,
literal, se está hablando de un mineral celestial. Ahí es que el Señor quiere, porque ahí es que se agrada ya que estemos en esa posición, no viendo ya la cuestión de la carne, la historia y la escritura, sino en lo que a Él le agrada ya. ¿Cómo conseguimos eso? Hermano, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra, vamos a inquietar el espíritu. El espíritu se inquieta. Cuando usted pone el deseo de corazón en leyendo la palabra, de que quiere que el Señor se le interprete, pero ya no en la letra, ya en la escritura, el Señor va a comenzar a darle. Pero si usted se acomoda todo el tiempo y lee hoy en esta y en el otro, ni medita, ni nada, ni escudriña, ni busca la sustancia en cuanto a la misma escritura, hay cosas que en la misma escritura la gente está perdida. Y eso es lo que el Señor quiere, que lleguemos al cuerpo, porque ya el ver a Israel, ya como en lo celestial, allá ahí tiene que haber una muerte y resucitar en el mismo Jesucristo, en Cristo. Entonces, hay una formación en ese primer ministerio, que es el mundo de Dios, pero entonces el mundo ahora tiene que ser destruido para entonces sacarte de ese lugar, para pasarte entonces a la gracia. Que ahí fue que muchos se pararon y se frenaron y no le dieron entrada a la gracia, porque creían que habían llegado a la ley. Porque la ley tiene unos ministerios tan amplios que tienen tierra y cielo, unos conocimientos muy altos, porque al mismo Juan el Bautista le mandaron escribas, indoctos, le mandaron los que más sabían, sacerdotes, a investigarlo. ¿Quién tú eres? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo. Entonces lo estaban confundiendo, lo que él traía como mensaje, lo estaban confundiendo era con el Cristo. Y ellos que eran indoctos en la ley, y Juan venía anunciando la ley, no sabían lo que Juan venía anunciando. Porque Juan estaba anunciando ya un nivel muy alto, era. Que lo estaban confundiendo era con el Cristo, era. Entonces, ahí es que la palabra quiere llevarnos a nosotros, a esos conocimientos ya, que nos salgamos ya completamente de esos lugares, de ver la imagen, porque mientras estemos viendo la imagen, no vamos a entrar a lo imposible. Entonces, como dice la palabra, que la palabra sale de Israel, pero vuelve entonces de nuevo para ellos, porque es un solo pueblo, y el pueblo de Dios es Israel, juntamente con nosotros los gentiles. Entonces, nosotros los gentiles, ¿qué pasamos a ser? Israelitas. De la formación nos forma como israelitas. Ya nosotros somos ciudadanos de Israel. Juramos ¿por qué? Juramos nosotros. Allá se jura en Estados Unidos por la patria. Nosotros estamos jurando por esta patria también, pero en la fe y en el conocimiento de la palabra. Llegamos al 6. Pues vamos a leer San Juan, que ya no se nos está pidiendo el tiempo ya. A ver si leemos un poquito también. San Juan 17, del 12 al... Del 12 al... No me acuerdo, el 12. Míralo ahí, no me acuerdo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me encontraste? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, no el hijo de bendición. Para que la escritura se cumpliera. Para que la escritura se cumpliese, tenía que aparecer esa obra del Buda, de verdad a Jesús. Porque si no aparece esa obra de darle muerte a Jesús, entonces, ¿cómo nosotros los gentiles entonces hubiéramos podido entrar a participar de la grey?
Eso fue todo un plan de Dios para eso, para que entonces el mensaje llegara. Llegó a Israel vivo, entonces a nosotros nos llega muerto. Por eso que llama por obra, sino por fe. Gracias. Dígale. Pero ahora voy a ti y hablo esto para que tengan un gozo cumplido en sí. Entonces hay un gozo que se cumple, porque ya la palabra está hablando aquí de un programa, porque es una oración ya de despedida, ya de cambio de ministerio. Ya estos son los 12 apóstoles, entonces ya ellos, en ellos ya el gozo estaba cumplido. Pero en nosotros está cumplido. ¿Será que está cumplido ya eso en nosotros? No. Pidámosle a Dios por su misericordia, que como ellos lo alcanzaron, también nosotros podamos alcanzarlo. Dígale. Yo les he dado tu palabra y no te lo saben cumplir, porque no son de mí, como tampoco yo soy. Entonces ellos primero estaban en el mundo, Dios los sacó, pero en ese mundo que ellos estaban, fue el mismo Dios que los preparó. Porque el mundo de Dios. Hay un tiempo que usted tiene que verse dentro del templo, pero hay un tiempo que la palabra te saca del templo. Hay un tiempo que ya la palabra está haciendo el trabajo en usted. Hay un tiempo que la palabra lo lleva, pero hay un tiempo que la palabra lo lleva a usted. Sigue leyendo. Vamos a hacer un zoom más rápido. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, verdad. Tu palabra es verdad. Que no lo quite del mundo. Ya ellos cumplieron con el mundo, pero ahora le dice Pablo que no lo quite del mundo. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a trabajar en la obra, en la misma ley, porque ese mundo lo simboliza la ley. Entonces, no es que lo quite, porque ellos es que tenemos que estar ahí, por eso que dice que nada se pierde, porque es que si vamos a predicar, tenemos que salir con la ley. Domingo, sí. Ya se acabó. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Este tema hay que seguirlo, porque es muy amplio. Faltó muchas cosas, pero vamos a seguirlo hasta que el Señor quiera. Así que la paz del Señor Jesucristo siga sobreabundando en cada uno de nosotros y el Señor de gloria nos siga llevando, ahí quitando lo que se ve y introduciendo lo que no se ve, donde está el trono, donde habita el Señor. Es justamente con él ahí que vamos a llegar. Amén.